están? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a todos por que han estado pendientes de la temporada número 1 de este que estamos súper contentos. Gracias a todos ustedes, tanto los invitados, las personas que lo han visto, con el que dando like. Realmente estamos emocionadísimos. Estamos comenzando la temporada número 2 y el episodio número 1, por supuesto. Y en esta ocasión tenemos un invitado súper especial, un invitado de lujo, como todos los invitados. Él es psicólogo clínico, él es actor de teatro, él es actor de cine, hace malabares y muchísimas cosas más. Con ustedes, y quién es, Mel Barrazo. ¿Cómo estamos, Luis? Placer saludarte, ¿cómo vas? Estoy bien contento de estar acá, de verdad. Muchas gracias por la invitación, me gusta este entorno. Gracias. Así que aquí estamos para conversar. No, gracias por el video primero. Bueno, gracias, realmente sabemos que puedes estar ocupado con cantidad de cosas, pero gracias por haber hecho tiempo para estar acá con nosotros. Realmente este es un proyecto que queremos darle a conocer a más gente, pues, aparte de la parte profesional, aparte de la parte que conocen, que se ve en los medios, que se ve en todo el trabajo que los profesionales hacen, pero queremos ir un poquito más allá, porque nosotros estamos enfocados en conocer un poco, antes de ser psicólogo clínico, antes de ser actor de cine y teatro y todo lo demás, pues tuviste su inicio, no me imagino. Supongo que sí. Quiero pensar que sí. Entonces me gustaría conocer un poco más. Boris, que vamos a hablar ahorita con un niño de 7 años, en este momento, ¿qué estaría haciendo? ¿O qué pensaba a los 7 años? Boris. Ok. Remontarme hacia esa época es bastante difícil por muchas razones. Yo nací en una zona quizás en aquella época, el barrio más pobre de San Pedro Mazahuat, en el departamento de La Paz, en el barrio Santa Rita. Ahí viví solamente 3 meses, luego nos cambiamos. Mi papá era telegrafista y andaba por toda la República. Saber dónde estaba a mis 7 años es un poco complicado ubicarme bien. A lo mejor estaba allá por La Palma, en Chalatenango, o quizás en Arcatao, siempre en Chalatenango. O a lo mejor estaba en Izalco, en Sonsonate, pero más o menos en ese lugar pude haber estado. Es más seguro que hubiera estado en La Palma. No, corrijo, en San Ignacio estaba. Siempre a 2 kilómetros delante de La Palma. En esa zona, a los 7 años, corría entre los cerros llenos de pinos. Me acuerdo con un cetro horrible que tenía. En aquella época era necesario, muy grueso, de cuello hasta arriba, y correr entre los pinares con el viento helado de esa época que hacía que las mejillas se pusieran duras. Eso no, te iba a preguntar también, entonces en esa época tenía las mejillas rosaditas. Sí, tenía las mejillas rosadas, era lo habitual, era el típico chelito chalateco. Exacto. Soy blanco porque mi mamá es de Chalatenango, de esa zona, pero además mi bisabuelo era catalán. Él llegó a esta región proveniente de la región de Cataluña, vino a Honduras y se trasladó ahí en mula, como se diría en esa época, cruzando todo Centroamérica hasta llegar a la costa del Pacífico, haciendo sus travesuras por todos lados, aprovechando claro, el frío de la zona. Exactamente, la soledad de la distancia. Entonces dejó una semilla por estos lados, entonces yo tengo la herencia de mi madre, Chalatenango, de la zona de allá. Y por otro lado, desde los bisabuelos, de lo catalán, tengo el chelito chalateco, ¿no? Entonces sí, a los 7 años estaría allá en San Ignacio. ¿Y qué hacía? Digamos 7 años, ¿cierto? Pero ¿qué hacía específicamente? Hacía 2 o 3 cosas que yo recuerdo. Una, aprovechando el viento, lograr dar dietes. Bueno. Lo cual me generó un castigo tremendamente severo porque perdí uno y fui a buscarlo y regresé tarde en la casa. Hacía eso, el lugar de barriletes, correr. Me acuerdo que me gustaba correr en una zona donde había muchos caballos. Nos metíamos con los amigos potreros. En los potreros, y había este amigo en particular, que por cierto murió tratando de cruzar la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos. Murió de encontrar que los animales se lo estaban comiendo y él había tomado sus propias orinas para poder sobrevivir a la sed. Este amigo lo recuerdo muy bien porque
traveseando entre los caballos, un caballo le pegó una patada en la frente, le dejó marcada la herradura y tenía esa cicatriz. Era mi mejor amigo, el amigo de las travesuras y de los escondites y de las picardías de cipote. Hacía esas dos cosas. La tercera era leer. Siempre me gustó leer. A los 6 años yo ya había leído Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Oliver Twist, que fueron los libros que me abrieron el universo de la literatura. Ah, qué bien. A los 6 años yo ya leía como un adulto prácticamente, porque aprendí a leer a los 4 años. Entonces la lectura para mí fue un acompañante constante. Cuando, tomando en cuenta que en esa época no teníamos televisión en casa, no había un televisor de la casa. Por tanto, las tardes frías, me acuerdo mi mamá en la máquina de coser Singer, pedaleando y haciendo repita y remendando. Mis hermanos y yo, sentados por ahí haciendo tareas, y yo terminaba muy rápido, demasiado rápido las tareas, y luego me dedicaba a leer. Era lo que hacía básicamente. Esas tres cosas eran mis actividades a los 7 años. Y algo que te marcó, ya que veo que, bueno, la verdad que hay muy pocos niños que a esa edad, aún ahora quizás mucho más peor con la tecnología, pues, Sí. mejor dicho peor, no más peor con la tecnología, pero eso es algo que te marcó, ya que habías tenido como que más actitud de adulto, podemos decirlo de una manera, con el tema de la literatura, más que todo. Eso es algo que te marcó en esa edad, entre ese rango, que eso me marcó. Digamos que como niño yo era bastante aburrido, porque yo prefería estar metido en la biblioteca de la escuela que estar en el patio de recreo. Yo siempre he sido delgado, así que las competencias deportivas, sí, que siempre me gustaron, siempre salía perdiendo. Cualquier choque yo reviraba. Me gustaba el fútbol, no era tan bueno, no era tan malo, pero ahí iba. Pero yo prefería pasar encerrado en la biblioteca de la escuela, buscando libros, y era esa actitud adulta que tenía de siendo niño. Entonces, mis conversaciones con mis amigos eran terribles. Okay. Porque yo les caía mal, hablaba de cosas que ellos no entendían. Y a mí me molestaba que no entendieran de lo que yo quería hablar. Yo entiendo. Entonces, tenía como ese sesgo, una actitud adulta bastante aburrida. Pero yo estoy seguro que si en esa época me hubieran llevado a un terapeuta infantil, me hubieran diagnosticado con hiperactividad. Mi bisabuela, con paz descanse, me decía que era el terremoto de la familia. Jamás estaba quieto. Y si me estaba quieto, estaba subido en la rama de un árbol, sentado con un libro. Interesante, realmente. Ay, pues ahora que me hacía algo. Yo también. Les gusta la lectura, pero no con tanta pasión como a mí. Ellos tienen sus propios gustos literarios y bueno, no con la pasión que yo leo. Yo actualmente leo 5 libros al mismo tiempo. Ok, bueno, ya me meto creciendo. ¿En qué momento, ya en la adolescencia, en qué momento fue que descubriste el tema ya de la parte ¿qué fue primero? El tema, bueno, ¿o qué soñabas, mejor dicho, la pregunta con ser ya a esa edad, o qué soñabas con ser ya más grande, adulto? Realmente a los 7 años y agregando un salto grandote hacia la adolescencia, no tenía ni idea que iba a ser de adulto. No era como que marcado. No, de hecho, en mis memorias infantiles, que debo decir algo, son pocas porque debido a una circunstancia psicoafectiva emocional, yo tengo un pedazo de mi vida borrado de mi memoria. Y hay un diagnóstico clínico para esto. Entonces hay muchos años de mi vida que no los recuerdo, están literalmente borrados. Cuando yo ingresé a psicología, nos sugirieron que todos los que íbamos a dedicarnos a la clínica pasáramos por el proceso terapéutico para la experiencia de la terapia, y yo lo tomé en serio. Me metí a terapia 5 años, 6 años, 7 años, y luego pegué un salto para ir a un tratamiento con un psiquiatra y un psicólogo, porque me interesaba recobrar mis memorias. Y me acuerdo que la doctora me dijo, después de mucho intento que no lo logramos, bueno, aprendamos a vivir con esta realidad. De todos modos, el pasado no lo podemos resolver. Tenemos que reconciliarnos con eso y en consecuencia aprendamos a vivir como adultos con el conocimiento de que hay una ausencia de conocimiento.
Por tanto, en esa época, yo creo que, y luego ya de adolescente no lo tenía muy claro. Sin embargo, le voy a decir algo. Mi madre, a quien le debo prácticamente lo que soy, a ella sobre todo, tuvo la sabiduría, pero en serio, no solamente la inteligencia, sino que la sabiduría de entender que la única forma para sacarnos de la pobreza, porque yo viví en pobreza extrema, zapatos, híjole, una vez al año y no de buena calidad, sino que había que cuidarlo que no se rompiera. Ropa, era el estreno de Navidad y no más. Y nomás, ajá. Y la comida había a veces que compartir, me acuerdo muy bien en casa de mi bisabuela, un huevo tibio, comido ahí chuponeado con tortilla entre 3 y 4 niños. O sea, mi vida infantil fue de extrema pobreza. Mi madre tuvo la sabiduría de darse cuenta que la única forma de sacarnos a los hijos de la pobreza era a través de la educación. Interesante. Entonces, habló con el sacerdote del pueblo en Arcatao, un padre chistoso, por cierto. Él es el responsable de que yo sea. ¿De verdad? Vamos a entrar. Una anécdota linda. De alguna manera, con el sacerdote, que era muy amigo de la familia, el padre indicó que sí, que había que optar y elegir la educación como prioridad de vida. Y entonces, a través del sacerdote, me internaron en un seminario para que yo estuviera para el sacerdocio. Ah, ok. Cuando yo entré al seminario, yo no lo tenía claro, me parecía como el currículo de me quedaba bien, era amigo de la familia, decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí está la oportunidad. ¿Qué pierdo? Vamos a probar. Y llegué al seminario. ¿A qué edad más o menos fue eso? 10 años. 10 años. Sí. O sea, un chupo, ¿verdad? Sí, Patito, 10, 11 años, ingreso al seminario menor, al seminario menor de los padres Omascos. Y oiga, el mundo se me cambió. El cerebro me dio vuelta. Yo me sentí como que había encontrado la entrada al paraíso. Okay. En primer lugar, porque era un ambiente totalmente intelectual más que espiritual. Toda la tarea que había de los sacerdotes era que nuestra inteligencia debía desarrollarse. Y que en la medida que aprendiéramos a pensar bien, podríamos aprender a conocer la espiritualidad, no la nuestra, sino que la de los otros. Nos exigían la correcta dicción. Había una frase en el seminario que nos decían, pronuncie, jovencito, pronuncie, porque del púlpito la gente no le va a entender si usted no pronuncia bien. Eso es cierto, definitivamente. Entonces, bueno, creo que la primera idea que yo tuve sobre un futuro de mi vida adulta era verme con sotana, de sacerdote, con el cuellito blanco acá y del púlpito, y me gustaba esa sensación. La lectura, por ejemplo, cuando teníamos la misa en el seminario, me encantaba salir a leer, porque era el que mejor lo hacía. En medio de todo el seminario, que éramos pocos, los seminarios menores, el seminario mayor, los novicios éramos pocos, el que mejor lo hacía era yo, entonces era la mejor pronunciación. Y además me había destacado en la escuela en la lectura comprensiva, entonces lo hacía bastante bien, eso me gustaba, la sensación de estar ahí, la sensación de ver a los demás y el impacto de lo que estaba haciendo. Quizás la primera visión de mi futura vida de adulto haya sido esa. Como sacerdote. Sí. ¿Y qué cambió? Una paliza. De los sacerdotes, sí. Tengo 2 cicatrices aquí en la frente, 2 hundimientos frontales y otra por acá. Uno de los sacerdotes, yo cantaba muy bien, tenía una voz, el padre decía que tenía una voz privilegiada, que si yo tocaba muy bien mi voz hubiera sido extraordinariamente buena. Y estaban preparando una misa cantada para una fiesta rosa de un funcionario público, y yo llevaba la primera voz en el coro. Todos los demás eran el coro de Boris, ¿no? Exacto. Yo se termina la petulancia, pero esa era la idea, ¿no? Y después decía, tenés que cuidar, esa garganta tiene que estar, Y cuando terminé la forma mímica, me acuerdo
la expresión de los sacerdotes aplaudiéndome, que se pusieran de pie. Y qué bonito se siente. Ok. Esa fue la primera vez que tuve conciencia del aplauso. Aunque el aplauso lo había vivido. Por ejemplo, en la iglesia de Concepción, en Morazán, en la inauguración del mercado municipal. Yo bailé, actué, improvisé, hice fonomímica, hice imitaciones e hicimos una representación de Pánfilo y Neteréfora. Yo de Pánfilo y una amiga, una compañera que se llamaba Aurora, doña Teresa. Me aplaudieron de rabiar. Pues no disfruté con conciencia. En las fiestas municipales del pueblo, en Delicias, yo salía cantando, haciendo fonomímica, bailando. Me aplaudían. Nada, nada. No era la emoción que sentí en el seminario. Okay. Y después en el bachillerato, en el Instituto de Chalatenango, sí tomé conciencia que me gustaba lo que me hacía sentir el aplauso de la gente. Okay. Y entonces fue cuando yo dije, yo quiero ser actor. Yo me vi, ese día donde tuve la segunda etapa. Primero sacerdote, me veía como adulto, no se pudo. Mi segunda visión de mí mismo hacia el futuro era en un misionario. ¿Y cómo llegó la psicología? La psicología llegó por accidente. Luego la iba a inscribirme para sociología. Luego era instructiva los exámenes de ingreso, matemáticas, cultura general y el examen psicológico. Yo leí examen de psicología. Yo no sabía ni madre de la psicología, ni siquiera su significado ni la palabra. En el instituto estaba la biblioteca del instituto y estaba la Casa de la Cultura. Me leí en esas vacaciones para prepararme para el examen de ingreso a la UCA. Me leí todos los libros de psicología que había en la Casa de la Cultura. De pasta a pasta, todos. Y me fascinó lo que leí. Me fascinó lo que leí. Todos esos libros, como eran 2 o 3, eran un montón. Grueso, ¿no? Grueso, era pequeño. Para que nos entiendan las generaciones de cosas. Y eso me fascinó. La psicología, ahí encontré respuestas a un montón de mis propias sensaciones. Así que esto tiene un nombre, y esto tiene una causa, y esto tiene un efecto, y esto tiene repercusiones, y esto se puede aprender a manejar. Y si uno puede aprender esto, puede enseñárselo a otro. Yo, así como cuando llegué al seminario, sentí que el universo se abría, que el paraíso estaba a mi alcance. Cuando leí esos libros, sentí que era un paso más adelante. ¡Ah, caramba! Esto puede ser fascinante. Esto puede ser una forma de vida. Esto puede ser una manera de hacer vida. Y me enamoré de la psicología. Cuando yo iba a hacerme el examen a la UCA, yo cambié mi identificación. Yo ya la ficha ya no fue para sociología, sino que para psicología. Y me hice todo el examen. Miren, para los que no saben, cuando eso que, como decía, o sea, hay varias, aquí realmente, de hecho, Boris es una de las personas que tiene varias generaciones, y yo en lo personal lo conocí, pero recuerdo muy bien el tema de los consejos que él daba a los jóvenes de aquel entonces, que ni Mario ni yo agarramos consejos de Boris, y yo soy una chambras. Y para que ellos un poquito ya de la edad de nosotros, tal vez se acuerden, no sé qué se van a acordar de Boris. Boris lo hemos visto, lo mirábamos en Buena Onda. Sí, mío. 15 años estuvo. 15 años en Buena Onda, exacto. Entonces él nos daba consejos era cada semana o cada mes. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Entonces, y en la parte de psicología era como que consejos, bueno, más enfocados justamente a la adolescencia y todo. El área que me gustó. ¿Crees que la psicología, cuando la descubriste, reflejó exactamente lo que tú viste hacia atrás y que como que reencontraste unos casos de una manera para poder ver a más personas? ¿O no? Porque cuando uno estudia psicología para resolver los propios problemas, no termina la carrera. No la termina. Porque resulta que los 5 años de la psicología no son 5 años de terapia. Uno no entra a la carrera para resolver sus conflictos, para resolver sus traumas,
para reordenar la personalidad, tener una mejor funcionalidad de vida. No funciona así, no. Ok. Y eso les encanta, porque si uno, y esto me ha pasado como docente, y les he preguntado a los muchachos que van a estudiar psicología, ok, brutal, ¿te gusta la psicología? ¿Por qué? Es que fíjese que tengo una serie de problemas que los quiero resolver, no vas a pasar de segundo año, porque te va a desencantar la carrera, porque la carrera te enseña procesos de pensamiento, te enseña cómo elaborar juicios a partir de elementos de conocimiento para conocer al otro. De pronto, si tenés la suficiente curiosidad, te sirve para conocer de ti mismo, pero no es igual. Pero no se no No puede funciona, pasar. no se puede, no es terapia. Eso es importante entenderlo. Los 5 años de la licenciatura no son 5 años de terapia. ¿De acuerdo? Entonces, para superar los traumas del pasado, hay que pagar la terapeuta. De que voy al espejo, yo solito soy solo un psicólogo. No se puede. A mí me gusta poner el ejemplo de los dentistas. No, el dentista no puede comenzar a curarse una caries. No, sí. No puede, tiene que ir a su colegio y le dice, mira, sacamos una radiografía, mira, me veo aquí, y el otro día, mira, tenemos que hacer, ok, dale, de la misma manera el terapeuta. Los terapeutas debemos estar en terapia. Yo he estado en terapia, estuve 5 o 7 años de manera continua con psicólogos y después he mantenido regularmente mi proceso psicoterapéutico, porque la vida no nos depara circunstancias que a veces son inmanejables. Y si yo estoy en el rol de ser capaz, y subrayo, ser capaz de aumentarle la vida a otra persona, y si mi vida es un caos. Yo siempre eso he pensado realmente, ¿cómo puedes ayudarle a alguien? Y por eso te hice la pregunta. Por ejemplo, estamos hablando del tema del consejo de adolescentes. Bueno, 15 años en buena onda, sé que en este momento te subiste en otro me gusta no. Estuve escribiendo 15 años para la prensa gráfica, 15 años en buena onda, y durante 20 años en radio y en otros canales y otros programas de televisión saltando de un programa a otro. Es decir, de mis casi 40 y pico de años de vida profesional, toda mi vida profesional he estado en los medios, de muchas maneras. El lunes, por ejemplo, esta próxima semana voy a estar en un canal de televisión a las 10 de la mañana hablando de... O sea, siempre he estado metido en los medios. Ok. Y una pregunta, bueno, en el tema de adolescencia, ¿cuántos años han sido? 20 años me dijiste, ¿verdad? En esa parte, como consejero de 30 años. Sí. Entonces estamos hablando de Hijo, casi 40 años de vida profesional. ajá, pero en la parte específica de psicología, casi por los 50 años. O sea que son 4 generaciones, Sí. prácticamente. Sí, sí. En esas 4 generaciones, ¿cuál es, digamos, la mayor diferencia entre la generación 1, digamos así, a la 4 generación que está ahorita? Qué buena pregunta. Excelente. Creo que la gran diferencia es que la primera generación tenía más conciencia de sí mismo, sus propias limitaciones, sus propios sueños, sus propias capacidades y sabían cómo canalizar. Y creo que tenían la suficiente madurez para entender que si alguna circunstancia era limitante, debían buscar un recurso para tratar de superarla. Perdón, la generación actual no tiene conciencia de eso. Tiene un pensamiento más evasivo, de mucha irresponsabilidad, de una profunda irresponsabilidad consigo mismo, no con el entorno, esa es consecuencia de, pero consigo mismo tienen una profunda irresponsabilidad. No tienen claro su yo. ¿Quién soy yo? Pues me gusta el nombre del programa. ¿Quién yo sé quién es? Yo sé quién es. Si uno mismo no lo sabe. Exacto. Es una exploración continua de hacerlo conscientemente, de sentarse y decir, bueno, ¿yo quién soy? Este que tengo ante mí, ¿quién soy? Esta generación no lo hace. No lo hacen. ¿Por qué? Porque los distractores que tienen son tan poderosos que no le permiten la toma de conciencia del sí mismo. El internet, el TikTok, las redes sociales en términos generales, la cantidad de horas que están estreando viendo videos cortos, no te permiten tomar conciencia ni del tiempo,
ni de lo que estás desperdiciando, ni de lo que estás haciendo, ni lo que no estás aprendiendo. De repente son las 2 de la mañana, ya te no sé, ¿qué hiciste desde las 8 de la noche? Literalmente. Corre nada. ¿Cuánto pudiste haber leído? ¿Cuánto pudiste haber aprendido? ¿Cuánto pudiste haber hecho durante todas esas horas? Y se desperdiciaron. Por tanto, la generación actual es la generación que menos se conoce. Mucho menos. A mí me aterra cuando los jovencitos con los que yo trabajo en la clínica, muchachos, te digo, desde los 13 a los 20 años, por ejemplo, y les saco, les cuento, mira, que vos sos tanto, ¿y usted cómo es que me conoce? Si yo no los conozco, son tan fáciles de identificar. Claro, es que te han puesto a pensar en quién sos. Pues la verdad no. Ese es el problema. La generación moderna está tan llena de distractores y la razón por la cual les gustan todos estos distractores es porque se genera una endorfina barata. Las cosas generan entusiasmo, una fascinación, que te has clavado ahí, porque ese pequeño momento te está generando una endorfina que es de fácil obtención. A diferencia de verdad un buen libro, si tener que esperar leer 300 páginas para decir, carajo, yo sabía. Es malo. El mayordomo del asesino. Esa pasión, ese tener que esperar 300 páginas y probablemente un par de semanas para llegar a ese descubrimiento. Y esa endorfina es enriquecedora. Y si lo hacemos al proceso de nuestro autodescubrimiento, es mucho más sabroso. Esta generación de ahora no tiene ese proceso. ¿Y crees que se puede de alguna manera superar eso o estamos fritos, estamos fregados con eso? Francisco Andrés Escobar, un extraordinario poeta, amigo mío que murió hace algunos años, discutíamos de estas cosas y me decía, ves, tenemos que darnos cuenta que esta generación es insalvable. Tenemos que considerarla perdida. Pero debemos tener la esperanza de que alguno de esta generación, que ya la perdimos, se puedan rescatar para que las nuevas generaciones que vienen atrás puedan tener una modificación positiva de esas cosas. Paco no es que sea pesimista, de hecho era muy optimista, Francisco Andrés. Y yo comparto eso. A veces, de esta edad, de la vejez que ya tengo, ver a estos jóvenes me da una tristeza terrible. Y no de una visión fatalista, sino que de una descripción realista de qué es lo que estamos teniendo. ¿Y qué le podemos decir a esa generación? ¿Qué le podemos decir realmente un consejo? Que yo sé que más de algo no va a haber, pero yo siempre he pensado que tal vez no vamos a llegar quizás a miles, a las masas, así como se quisiera, pero por lo menos uno, que se rescate. ¿Sí? El poder de uno, decían por ahí, puede ser valioso realmente. Mari Carmen Morán, una licenciada en psicología, fue una de mis maestras, después jefe, después amigos, y trabajando juntos unas cosas muy lindas. Ella decía, todo esfuerzo vale la pena. No importa lo que hagamos en función de los demás, siempre vale la pena. No lo que se salve, nuestra vida ya tuvo sentido. Entonces, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántos nos van a ver? 1, 10, 1 millón, ojalá más. A algunos que ya no les importa lo que hacemos hablar. Y está bien, que no claro, está bien. En este caso, en mi vida, la que estamos exponiendo acá, y estamos contando de mis vivencias. Y por ser subjetivas, son propias. Y que no le importen a los demás. Y está bien. Pero alguno va a decir, hey, ese flaco a lo mejor tiene razón en lo que está diciendo. Y de pronto toma una decisión. ¿Qué les podemos decir? Muy bien. Este dispositivo que tengo acá en mis manos, es un nuevo grillete para la esclavitud. A través de este dispositivo y la curiosidad que nos da, como ahora el universo el mundo se ha hecho una, Marshall McLuhan decía, la aldea global. Ahora sí estamos en una aldea global. Un sábado en la mañana, preparando la misa del domingo, yo salí del coro, estábamos en ensayo, yo salí
a atender algo, regreso al coro y le pregunto qué hacía mi segunda voz, cómo va el canto. Teníamos un libro de pasta dura y le pregunto cómo va el canto. Mira, me dijo esta parte y yo atendiéndole a él no atendí la indicación del director del coro. Y me llamó la atención y me dijo, atento, yo dirijo. No tenés que preguntarme. Sí, era sacerdote. Sí, todavía no había, no era saber de nada, o sea, una mayor que cantaba muy bien, pero era mexicano. En México había sido boxeador amateur. Ay, Así que era un tipo que tenía una espalda, le gustaba correr en las mañanas con camiseta desnudada, ajustaba el cuerpo, era un cuerpo atlético así, sobresaliente. Y cantaba muy bien. Según la indicación de volver extremo, van dos. No va a haber una tercera. Está bien, está bien. Y yo le digo de Venecia, le vuelvo a preguntar a mi compañero Germán, se llama. Mira, y en esta parte, ¿cómo se? Y él dice sí. Cuando él dice así, yo digo, opino, güey, que venía libre. Yo levanté el libro de pasta y me cubrió el golpe, pero me libro. Y cuando yo le hacía, me iba riendo, pero de nervios. El padre lo interpretó como una burla. Hasta ahí no mi sonrisa. seguro que era de nervio. Seguro que era de nervio la risa. Con seguridad que era de nervios. Hijo. Y yo caí con la frente reventada en sangre. Me levanté, no sé qué fue lo que dije, porque el venía tirándome, yo retrocedí, pegué con mi espalda en un pupitre, yo bajé el libro para ver y entonces recibí los golpes en la frente. Y Pero quedó monstruoso. Salí del estudio, azoté la puerta, de eso sí me acuerdo muy bien, y la puerta se rompió. Una puerta de vidrio, bonita. La azoté con tanta fuerza que se rompió. Ese día me quedé sin almorzar, era sábado, sin cenar. Estuve de plantón toda la noche, de pie en el patio de básquetbol, con la cara hacia la pared, toda la noche. Y no podía dormir porque estaba castigado. El siguiente día me sometieron a un juicio en el seminario para que yo le pidiera perdón al hermano por lo que había hecho. Yo respondí muy mal. A partir de ese, sobre todo de ese juicio, que estaba el padre rector y los otros sacerdotes y los clérigos, las autoridades del seminario, decidí que no iba a continuar ahí. Me decepcionaron terriblemente los sacerdotes. eso te pregunto, quiero contar ya a esta altura de la vida, ¿crees que valió la pena realmente esa golpiza? No. No valió la pena por muchas razones. En primer lugar, porque después, a un par de meses después, que yo seguí cantando, porque me sacaron del coro, me excluyeron del coro, yo seguí cantando y comencé a cambiar la voz, comencé a entrar a la primera fase de la adolescencia. Y en una misa en la Ceiba de Guadalupe yo quise lucirme por coquetear con una muchacha que estaba ahí. Y comencé a cantar, a competir con el coro que estaba ahí arriba, que eran mis compañeros del coro, y a mostrarle que yo sí podía cantar. Y cuando subí una octava, otra octava, y cuando iba el agudo más alto que no lo había ensayado, me rompí una cuerda vocal. Ay, en serio. Entonces, La tesitura me hasta arriba, pasé sin poder hablar como 1 o 2 meses, y el que me dio golpeado me dijo, jamás en tu vida, jamás vas a poder cantar. Y se lo creí. Eso es increíble, Boris. Yo sé que todo es limitado, yo no debo hablar tanto, pero ese punto que vos dices ahorita a todos nos afecta. Alguna vez en la vida nos ha afectado, que alguien nos diga, no puedes hacerlo, Sí. y no lo creemos. Y yo se lo creí. Y resulta que hace unos 5 o 6 años, en un musical, Town, resulta que el maestro de canto me dijo, qué buena voz tenés que educártela. Y eso me cambió la cosa. Dije, ¿en serio? Y sí, me dijo, recibí clases de canto que tenía una voz. En este país no hay una voz como la tuya. No que sea, mi registro es bajo. Mi registro es bajo 1, con un rango que se acerca un poquito al barítono. Y en el teatro musical, voces como la mía casi no hay. Casi no hay. Pero eso sí, tengo que trabajar la voz. Me metí a un coro y estoy cantando en un coro. Tengo ya 2 años cantando en un coro. Hemos hecho cosas muy buenas y he aprendido a descubrir que no debía haberle hecho caso
No, increíble, la verdad que, bueno, y hablando un poquito, ¿no? Ya casi, se le fue casi para allá dejar el tema atrás, pero ¿sentí rencor contra ese padre o eso? De hecho, le vi después, ya cuando estaba casado, me lo encontré en Ciudad de Guadalupe y lo saludé con mucho cariño. Me sorprendió que lo vi y me alegré de verlo. Porque si yo hubiera sido, y esto estoy seguro, si yo hubiera seguido en el seminario, hubieran sido muy mal sacerdote, pésimo sacerdote. Probablemente no para escuchar la confesión de la federación. Malo para contarla. Padre, venga, le voy a contar. No creo eso porque de alguna manera la psicología tiene mucho que ver con eso. Y uno debe aprender el secreto profesional y cuidar eso. Y una consulta, que no te interrumpo, pero vaya, después de ese evento que tuviste con el hermano, de ahí, ¿cómo descubriste? ¿Qué haces primero en ese momento? O sea, que realmente te marcó tu vida para buscar el tema de estudiar psicología. O sea, después de ese episodio, entonces, ¿qué cambió para tu vida hacia el frente? Ah, muy bien. Solo termino esta idea. Yo hubiera sido muy mal sacerdote porque soy muy crítico. Entonces, el concepto de Dios y la cosmología religiosa, el panteón católico, no mucho. Yo sí creo en un Dios creador. Claro. Creo una muy buena fe en el Dios creador. Pero no me creo en las religiones. Dudo de las religiones. Entonces yo, si hubiera seguido en el seminario, hubiera cuestionado demasiadas cosas. Es más, a mi guía espiritual le cuestioné un montón de cosas sobre el cristianismo y sobre los evangelios. Me acuerdo que una vez discutiendo sobre esto, y ya para llegar a tu pregunta, me dijo, mira, deja de pensar, aquí hay que creer, no hay que pensar. Y eso no me gusta. Entonces, el que me pierda mi privilegio de pensar y de cuestionar las cosas, hace como que me echen limón en la herida. Con mayor ganas, de manera más visceral quizás, me cuestiono cosas. Entonces yo hubiera sido muy mal sacerdote. No hubiera sido capaz de sostener el concepto de la doctrina. No puedo, con eso sí de plano no me lo puedo. En el proceso, salgo del seminario, estuve todo el resto del año y me volví el peor seminarista que había. Me imagino que con eso... Rebelde total, no hacía caso, las tareas no las cumplía. Yo era el seminarista privilegiado, pero me perdí todos los privilegios y era el seminarista indeseable. Yo que estaba la novicia rebelde y el seminarista rebelde, ¿no? Lo que le dolió mucho a mi madre, porque mi mamá tenía toda la esperanza de que su hijo se fuera sacerdote. y me lo decía cada vez que podía. Y cuando yo me retiré del seminario, lo que más a mí me dolió fue la expresión de la mirada de mi mamá. Yo le dije que no iba a continuar. Mi mamá sufrió mucho esa decepción, pero luego me apoyó muy bien. Y entonces termino estudiando en Chalatenango, en el Instituto Nacional de allá, 9º grado y el bachillerato. Cuando termino el 9º grado, en ese momento, en el 9º grado, hice algo así como un despertar de la conciencia. ¿Ok? Ya venimos del seminario, estuviste algunos años allá, descubriste la literatura, el proceso intelectual, lo que te gustó, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué sigue? Hay algo que me fascinó desde que yo estaba chiquito, actuar. El teatro para mí era... ¿Qué te puedo decir? En muchas de clases, veo el maestro, veo la madre, veo el padre, clausuras, varios tenía que estar declamando, improvisando, actuando, bailando, imitando, contando chistes, declamando poemas. Un par de veces me expulsaron porque estaba imitando a los profesores y me cacharon. Y yo me divertí, entonces dije, ok. Supe que había un bachillerato en artes y le dije a mi papá, quiero ser actor. Termino el 9º grado,
quiero estudiar artes, quiero ser actor. O sea, Mi papá se remangó la manga de lo que no es el reloj, puso los lentes, no los escritorios, puso los puños así y se levantó. Me dijo, mejor buscar qué hacer, porque en esta familia no debe haber un actor. Porque todos los, y aprecio los ojos, todos los actores son o marihuaneros o culeros, perdón la expresión, porque sí lo dijo. Y en esta familia no debe haber ni lo uno ni lo otro, mejor un ladrón. Yo me quedé aterrado, esta vuelta y me preguntan de mí. Estudié el noveno grado, terminé el noveno grado, estudié el bachillerato, allá en Chalatenango, bachiller en matemáticas. matemáticas, En esa época, bachiller en matemáticas, terminé el bachillerato y mi papá, ok, yo terminé el bachillerato, quiero irme a estudiar a México y qué vas a ir a estudiar. Teatro. México, güey. Y a México. Pero toda la perversión. allá me pasó la reforma, daba el ajo de arroz a la mano. Pues no, me buscaba otra cosa que hacer. Yo iba a decir qué hago. Y entonces en el periódico vi que se anunciaba el inicio de inscripción para los de nuevo ingresos de la Universidad del Salvador y de la Universidad de la UCA. Pero la Universidad de El Salvador en ese momento estaba tomada por el ejército. No había Para variar. para variar la historia. Me voy a la UCA y de documentos para estudiar sociología. Porque me gustaba el tema social, siempre me gustó. Por eso, una pregunta, porque mencionaste cuando estamos hablando de lo del sacerdocio, que gracias a un padre, ¿entendí? Es que tú eres actor, ¿sí? Todavía falta eso, o fue en ese momento que tú Tengo una tía, mi tía Delfa, a quien quiero muchísimo. Ella lo cuenta con una gracia espectacular. Cada vez que lo cuenta nos morimos de la risa. Yo tenía 11 años de edad. 11 meses. 11 años, no, 11 meses de edad. Era el chelito del Cartago. Sí, la marronadita. Era el muchito chelito del Cartago. En la Navidad, el sacristán estaba limpiando el San José, porque era un nacimiento de tamaño natural. La Virgen, el burro, el huevo, y los ángeles y los pastores y los niños Dios. Y en la limpia, se le hace pozol. El sacerdote, después de la respectiva reanimada, había que buscar con un niño adulto. Como el padre de ser amigo de mi abuela, amigo de la familia, le dijo a mi abuela que le prestara un niño chelito para ponerlo en el altar mayor en el nacimiento esa noche. Entonces nadie quería porque este bichito era mucho berrinche, mucho llorada, mucha pataleada y a saber qué relajo iba a hacer durante la noche. Entonces mi debut como actor fue interpretando a un exactamente. Y mi debut profesional como actor fue interpretando a Jesús en la Pasión de Cristo. ¿Hace cuánto? El año entrante deben ser 50 años atrás. ¿50 años? Sí. Hey, wow. Voy a cumplir 50 años de vida actoral. Caramba, increíble. Sí. Entonces, gracias a ese señor, a ese sacerdote, George Huber, por culpa de él, me enseñó la emoción de estar en el escenario y me lo tomé serio. Y una pregunta, cuando, hablando, bueno, es una gran pregunta, pero ¿cuándo fue tu primer aplauso que realmente escuchaste y que sentiste? ¿Qué dijiste? Wow. En el instituto, a ver, el primer aplauso que me hizo pensarme el segundo en el seminario, venía de Italia el padre Alessandro, que era el rector, Joseph Alessandro, que era el rector del seminario, venía de sus vacaciones y le íbamos a dar una fiesta. Y entonces entre todos los seminaristas comenzamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo hice una fonomímica. La fonomímica era, soy salvadoreño, creo que se llamaba. Vestido de charro, con sombrero de charro, todos hoy en el seminario. Desde aquí podemos ahorita saber qué está pasando en Afganistán o en Sudáfrica. Y en vivo. Y en vivo. En tiempo real. Sí. Debemos aprender a romper ese billete. Okay. Ejercicio. No coman
con el celular a la par. Veces son capaces de desentenderse del celular. Desayuno, almuerzo y cena. Pequeño ejercicio. Porque ese billete está idiotizándonos. Hoy tenemos más capacidad de tener acceso a libros. En mis computadoras yo tengo cerca de 150,000 libros. Entonces, es el acceso que tengo a bibliotecas virtuales. Y puedo descargar el libro que se me ocurra. Más de 150,000 libros en una computadora, que podrían estar aquí. Puede estar ahí, sí, Podrían estar aquí. Pero revisen ustedes, amigos, cuánta literatura tienen en su celular. ¿Cuánta? Probablemente pongan más, 10 veces más imágenes, videos eróticos y porno que libros. Mario tuviera un teléfono. Pero de verdad, piensen para qué utilizan su celular. El cantidad de horas que pasan en tiempos muertos. Sean capaces de desprenderse, de desconectarse de su celular mientras están comiendo. Y luego, cuando no lo ponen a la par, vean de qué hablan con las personas que les rodean. ¿Qué conversación tienen? ¿De qué tópicos habla con su papá, con su mamá, con su hermana, con su hermano, con su nieta? ¿De qué? Resulta, y esto lo he visto demasiadas veces, que en la mesa del comedor, lo he visto en restaurantes, 7 personas cada uno con su celular, texteando con gente que no está presente, con gente que no está ahí. Quiere decir que la ausencia es más importante que el presente, lo cual es ridículo, totalmente ridículo, absurdo. Estamos en el mundo del absurdo. Procuren hacer eso y tener conciencia de su presente, de lo que sienten en ese momento, de lo que sienten con la persona con la que están y qué emociones activan dentro de usted esas personas, la mirada, la sonrisa, una palabra, qué entendió, qué no entendió, no sé, es enfermo y disfrute la comida, porque Buda decía, comer comiendo. Es decir, nuestra conciencia tiene que estar enfocada en la actividad que estamos haciendo. Pero cuando estoy con esto aquí y estoy comiendo, mi conciencia se distrae de la sensación, exactamente, se distrae, se aleja de la sensación que captan las papilas gustativas, porque mi atención está concentrada en el evento que está aquí. Y ojo, el mundo entra por los ojos, permítanme la redundancia. Y si no le estoy poniendo atención visual a lo que estoy haciendo, me estoy distrayendo. Ok, no, la verdad que sí es un problema y creo que todos los días estamos batallando con eso, pues inclusive en la casa, en el trabajo, en todos lados, pero como decía, aunque sea uno, vamos a rescatar de No que da la prueba. Una pregunta, en el caso, vaya, hemos hablado como la diferencia de las generaciones, pero ya en estos años has visto cantidad de casos. Sí. ¿Cuál es el factor común o el que se repite constantemente de las causas por lo que pues, se necesita, digamos así, una consejería o un psicólogo clínico? ¿Cuál es la causa número uno de todos estos años que se repite en todas las generaciones? Ok, en lo que yo atiendo, no voy a decir que esta experiencia mía es universal, pero una experiencia directa con las personas que yo atiendo es la ansiedad. Es lo que más, en los últimos 5 años, desde la pandemia, desde el COVID para acá, la ansiedad se ha disparado de una manera realmente alarmante. Es lo que más estamos viendo. Y estoy seguro, no tengo cómo verificarlo, pero estoy seguro que si le preguntamos a un psiquiatra, lo que más está recetando en tratamiento son ansiolíticos. Hay más ansiedad que depresión en los últimos 5 años. Ansiedades en edades que no deberían estar la ansiedad. Por ejemplo, un preadolescente no tendría que estar ansioso. Y estamos descubriendo un niño de 9, 10 años con crisis de ansiedad. Y ahora, adolescentes, jóvenes y adultos disparados con ansiedad, llegando a somatizar trastornos. La ansiedad en los últimos 5 años es la
causa más frecuente de motivo de consulta. Independientemente de la edad, independientemente del género, independientemente de la clase social. Yo creo que es factor común prácticamente todo. Okay. La verdad que sí, creo que hasta los últimos tenemos de repente ansiedad por cualquier cosa, de tantas cosas que pasan en la vida, hasta con los Terrence, ¿sabes? Vaya cosa esa. Bueno, gracias, repito, bueno, realmente es súper interesante, realmente creo que ha sido bien, y es algo que queríamos realmente ir conversando poco a poco, pero bueno, Boris, queríamos platicar en la parte cómo ya mezclaste la parte natural, porque no hemos hablado de lo que estás haciendo ahorita, ¿sabes? Pero vamos a hablar de la parte, cómo mezclarla, porque yo tengo entendido que la parte actoral, pues tiene que ver, una parte, o sea, cómo lo manejas, que tiene que ver mucho también con la parte psicológica, tanto el actor como la psicología van como de la mano, en sí, obviamente. Entonces, sé que has estado en películas que ha llegado hasta HBO. ¿Cuántas películas has participado ahorita? Creo que son 14. 14 películas. 14 películas. Y Pantalla grande. pantalla Grande. Ah, ok. 14 películas, pantalla grande, 2 o 3 cortometrajes, 2 series de televisión. Uno se llamó La Super Esquina, que tuvimos 2 años, y El Síndrome de Peter Pan, que fue una serie de 6 capítulos. 6 capítulos. ¿Y eso está disponible en juegos, en plataformas? No. El Síndrome de Peter Pan sí. No sé en qué plataforma está. La Super Esquina no, esa no está en plataforma, lamentablemente. ¿YouTube? No creo. No. Okay. ¿Se puede saber? Creo que de la producción nunca la subí. No, la que no la subo. Se quedó guardado en cintas de VHS y hasta ahí llegó. Ah, ok, hay que respetarla. Sí, hombre, eso me lo dicen cada vez que lo menciono. Y actualmente en la parte, bueno, yo sé que pues ellos todavía dando consultas pues en la parte de adolescente, en la parte de consejería, y bueno, pero que vamos a tus redes sociales también para que puedas contribuir de una manera. Pero también contarnos un poco qué es lo que actualmente estás haciendo con el tema de actor. Sé que estás en una sobre de proyectos recientemente que se están preparando y contarnos un poquito más también de los proyectos futuros, qué se está haciendo ahorita, en qué dónde estás, dónde vas a estar. Ok. Y qué me puedes contar también de mi parte. Bueno, en términos de actuación, estamos montando en este momento, de hecho de acá, salgo corriendo a pensarlo, en el Teatro Pueblo, bajo la dirección de Roberto Salomón, estamos montando una obra inglesa, una comedia inglesa exquisita. La obra se llama Apagón, no El Apagón. Apagón, tal cual. Estamos montando eso, vamos a estrenar el 12 de marzo. Vamos a estar 3 semanas en el Teatro Poma, así que estén atentos con eso. Luego, 2 películas, una en la que ya tengo confirmado el cast. De hecho, hoy recibí el guión para comenzar a estudiarlo. Sí, vamos a comenzar la producción en marzo también. Y estamos afinando todavía el cast de otra película que está, no la puedo mencionar porque me han pedido que mantenga la reserva. Pero ahí estamos, 2 películas, una de teatro, y espero en abril lanzar, que ya lanzar es mucho decir, que ya está en librería, mi segunda novela. Mi segunda novela se llama La doncella y la serpiente. La doncella y la serpiente. Sí, mi segunda novela. Mi primera novela se llamó Operación Barranquilla, que la tuvimos en librería desde que a principios de noviembre del 2020, justo después de la pandemia, tuvimos la posibilidad ya de mostrarla y tuvimos 5 reimpresiones de la primera edición, lo cual significa muchas cosas. ¿Y esa segunda novela va a ser también en físico o tanto en digital? ¿O solamente? Por ahora solo en físico. Estamos viendo cómo a través de Amazon la podemos tener en digital también para descarga. Pero por hoy solamente va a estar en físico. La doncella y la serpiente. Doncella y la serpiente. ¿Se puede saber más o menos entra? Sí, claro, por supuesto que se puede saber. Sin contarles cómo es el final. Es una novela corta. Me di la tarea de que fuera una novela corta. Operación Barranquilla fue una novela de casi 300 páginas. Esta
La doncella y la serpiente tendrá cerquita de las 200. Es una novela corta que representa como dos universos familiares diferentes chocan y lo que esto puede producir. Les cuento, el personaje principal se llama Berta. Es una jovencita de San Miguel que ha vivido allá en una familia acomodada, una familia tradicional, pero sumamente tradicional, no solamente en el sentido de que es una familia vieja, sino que cuadrada. Y esta cipota es rebelde como ella sola y decide alejarse de la familia, sobre todo de la abuela, Leonora, que es el personaje castrante de la familia. Se viene para San Salvador. Esta es como la primera parte. La segunda parte conocemos la historia de Ángel, es el antagonista de Berta. Y conocemos cómo la familia de Ángel se conocen, los papás se enamoran, se casan, tienen que salir del país, regresan, y todo lo que esto genera en la estructura psicológica de Ángel. Una de las cosas que a mí me gusta, obviamente por mi profesión de psicólogo clínico, es ir perfilando psicológicamente los personajes. Y trato de que tengan, como dicen por ahí, carnita emocional. Entonces describo desde la psicología estos dos personajes. La tercera parte es cómo se encuentran dos personas de procedencia diferentes con ideas de vida distintos y lo que genera este encuentro entre ellos. En la contraportada del libro yo he escrito una frase que es uno de los enigmas de la ciencia, es qué ocurre cuando una fuerza incontrolable choca con una fuerza inamovible. Esto es lo que pasa con estos dos. A partir de eso se desarrolla la novela. Después de eso, pero que inevitablemente se tienen que encontrar. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo clínico y psiquiatra? Muy bien. El psiquiatra es un médico. Primero debe haberse graduado de médico general y tener la psiquiatría como una especialización. El psiquiatra trata de trastornos severos, es decir, él se enfoca a la patología de la conducta y hace uso de fármacos como herramientas importantes para ayudarle al paciente al control de sus respuestas psicológicas y emocionales. Entonces, entendamos que el psiquiatra es un médico general con una especialidad en psiquiatría y que usa la farmacología como herramienta de ayuda terapéutica. También la terapia cognitiva o de la corriente que sea, ese es el psiquiatra. El psicólogo, los psicólogos somos, por definición, licenciados en psicología. No tenemos autorización de recetar medicamentos. No tenemos autorización. Y sé de algunos colegas que tienen el atrevimiento de tener, incluso que venden ciertos fármacos por ahí, pero eso no es ético, no es correcto. Ningún paciente debe aceptar a su psicólogo medicamentos. Ningún paciente. Por exigencia terapéutica, por exigencia ética. Ningún psicólogo debe recomendarle a un paciente, ni siquiera aspirinas, a ese nivel. Pero los psicólogos somos, por definición, licenciados en ciencias de la salud mental. Salud mental, no enfermedad mental. ¿Okay? El psiquiatra se encarga de la enfermedad mental. Los psicólogos nos encargamos de la salud mental. Los psiquiatras hacen trabajo correctivo. Nosotros deberíamos hacer trabajo preventivo. Esas son las diferencias abismales. Los psicólogos, desde nuestra licenciatura, usamos la palabra como herramienta de trabajo terapéutico. Los psiquiatras utilizan la farmacología como herramienta. Hay diferencias abismales. Y el psicólogo clínico es una especialización dentro de la psicología. La psicología estudia todo lo referente al comportamiento humano y ahora le veo humano y animal, que también es cierto. Sí. Hay psicólogos de perros, por ejemplo, en Estados Unidos lo van muy bien, económicamente. Entonces, nos ocupamos de la salud mental, los psicólogos.
Y el psicólogo, en términos generales, es esta ciencia de la salud mental, ciencia del comportamiento humano. Y dentro de la psicología hay varias áreas, varias ramas de especialización. La psicología industrial o laboral, la psicología educativa, la psicología social, la psicología comunitaria, y así podemos ampliar. Hay diversas áreas donde el que se gradúe de psicólogo puede elegir en qué áreas especializarse. Y dentro de la clínica hay subespecialidades, que son, en mi caso tengo dos subespecialidades. Especialidad en tratamiento de adolescentes o terapia de adolescentes, como se le llama también, y consejería de parejas. Okay. Y hay otra subespecialidad, clínica de adolescentes en trastornos de ansiedad, para poner algo, o en depresiones de transición de vida. Hay la ciencia de comportamiento es tan fino como puede haber. Ok, bueno, gracias, Boris. Realmente, ya pues, para ir cerrando, realmente te agradecemos mucho realmente el tiempo. Ha sido, creo que para mí es una plática súper importante. Gracias. La verdad que la he disfrutado bastante, pues realmente creo que cuando me estabas contando desde tu infancia, yo me imaginaba allá en Arcatao, no conozco Arcatao, pero conozco San Ignacio, que tenemos pero entonces me imagino caliente, San Ignacio fresco. Ajá, pero sí me imaginando, la verdad que súper contento, créanme lo que, como le decíamos hace un minuto, yo sé que mucha gente, cuando te vea, yo sé que soy famoso, pero yo cuando te vea realmente decía así, ahora me miraba en tal programa, o de repente, hablando muy en serio, realmente, pues sí, créanme lo que, yo sé de mucha gente porque a través de tus intervenciones en los medios, como hablamos en buena onda, y han servido mucho. Una última pregunta, así para ir cerrando. De todos esos periodos de esos años, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has vivido en el tema de algún paciente, que se puede contar por supuesto, que viene con la psicología? ¿Es algo que te marcó negativamente? ¿O que para ir cerrando? El peor. Qué buena pregunta, no me la había formulado para mí mismo. Lo mismo. A ver, quizás la peor experiencia que yo he tenido en el trabajo con mis pacientes habrá sido el no haber podido ayudarle a la persona como ella esperaba que se le ayudara. A ver, nosotros recibimos, los psicólogos clínicos recibimos a personas que llegan a muchas veces en un estado de deterioro bastante grande y que ofrecemos toda nuestra experiencia, nuestra capacidad intelectual, nuestros conocimientos, nuestras habilidades clínicas para ayudarle a que su vida sea mejor, a rescatarle de una situación de vida en la que estén mal. Este caso específico que estoy pensando es una jovencita que llegó con un grado de anorexia muy avanzada. En estos casos yo siempre recomiendo que hagamos interconsultas. Un nutriólogo, un médico general y yo. Y a veces un psiquiatra en vez de un médico general para tratar. El problema es que la familia en concreto no creía en el trabajo psiquiátrico y esperaban que bastaba la oración para resolver las cosas. La oración puede ser útil para otras cosas, pero no para eso. Estuve en tratamiento conmigo como 3 meses. Ay, se me hizo un nudo en el pecho porque supe que la jovencita estaba muerta. Después no pudimos ayudarle. En primer lugar porque el grado de deterioro, no solamente de su salud física, sino que de su proceso mental, esa autopercepción estaba tan deteriorada que no pudimos hacer mucho. Yo recuerdo que a la mamá le decía mucho, mire, por favor, con tal psiquiatra, yo ya hablé con él, le va a atender, es necesario esto, el nutriólogo es importante, solo yo no puedo, solo el médico no puede, solo el nutriólogo tampoco, aquí es un trabajo
El conjunto. Que tenemos que involucrarnos todos. Okay. Nosotros los que nos dedicamos a la salud mental, decía uno de mis profesores de psiquiatría, el Roberto Mejía Peña, un maravilloso psiquiatra, decía, los psicólogos y los psiquiatras sufrimos de un trastorno. Se llama furor curandis. Creemos que todo lo podemos curar. Que cualquier paciente quiera, no, olvídate, no lo mejor, y bueno, no es verdad. Tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos limitaciones, muchas veces propias, pero otras son limitaciones que vienen con el paciente. Habrán casos en los cuales ya no se puede hacer nada por la persona y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que no somos Dios Padre. Sí. Y no podemos, que la otra persona también tiene su propio grado de responsabilidad con su propia vida. Pero saber eso duele, y duele feo. Cuando uno, en esa ocasión, por ejemplo, mi pacientita se me ausentó 3 semanas y me preocupé y comencé a marcar por teléfono para saber por qué no llegó a las sesiones que tenían programadas y nadie me contestaba, y esa angustia horrible y el papaloteo abajo del plexo solar, ni siquiera habrá pasado, qué habrá sucedido, por el amor de Dios. Y cuando al fin me contestaron, me dijeron, La noticia. sí. Puso marca duda, me imagino. Sí, me golpeó muy fuerte. Decía Fermín Sainz, un psiquiatra, sacerdote jesuita que nos daba las teorías psicoanalíticas jungianas, decía, si a un psicólogo clínico no se le ha muerto un paciente, todavía no se ha graduado. Bueno, Bueno, pues ya se grabó. Pero bueno. suena horrible, pero es verdad. Es que, y él nos decía, el padre Sainz, recuerden, decía, no todo lo van a poder resolver. Sí. No todo. No todo se va a poder sanar. No todo se va a poder sacar adelante. Porque no todo depende de nosotros. Bueno, pero yo creo que, como te decía hace un minuto, creo que hay mucha gente que sí, que lo voy a ayudar a ellos y sí, ya, realmente, pues, gracias realmente por eso. Voy a contar una anécdota rápida. Como Quizás una de las cosas más gratificantes que he tenido en mi vida como profesional de la salud mental, como psicólogo. Uno cuando está en cámara no sabe cuánta gente lo está viendo. sí, sí. Y cuando estaba en buena onda, había un momento que yo les decía, a ver, ustedes en la casa, solo les volumen en la televisión, porque lo que voy a decir es importante. Y siempre lo hacía porque me gustaba señalar que lo que venía podía cambiar la vida. Sube la volumen ahorita. Y estaba en la plaza Merlot con mi hijo menor, andábamos comprando algunas cosas y se acerca a mí un muchacho, tal yo de unos 19 años, y me dice, ¿verdad que usted es el licenciado Barraza, Boris Barraza? Le digo, sí. Déjeme estrecharle la mano. Y me dio la mano. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí. Me dio un abrazo. Díganme lo que quieran, amigo. No, le dije yo ando con mi hijo, quiere comprar. No, ¿qué quiere? ¿Qué va a comprar? Yo se lo pago. No, yo soy el ese muchacho. No le digo, no, tranquilo, yo estoy bien. No, dígame lo que quiera. ¿Qué quiere? Ropa, yo se la pago. Para su hijo, yo se la pago. ¿Qué quiere? Nada. Primero lugar, no sé quién sos. Así, ¿verdad? Me voy a presentar, soy fulano y tal. Ajá, y yo, ¿Y esto qué pasa? ¿a qué se debe? Yo buscando cámaras compradas. Dice, le voy a contar, me dice. Hace 3 meses yo había decidido quitarme la vida. Y estaba viendo televisión, estaba viendo Buena Onda y lo estaban entrevistando a usted. Cuando estoy viendo en el televisor, yo estaba tirando el lazo. Bueno, para colgarlo, en serio. Me subió en el banco. Y usted insistía, venga, me vino a la tele porque lo que voy a decir es importante. Y yo pensé, me dijo él, ¿será? Tendrá razón. Démosle, venga a la tele. Se bajó, le dio el gobierno a la tele, se subió al banco, se pone la soga y se quedó viendo la pantalla. Y lo que yo dije, es que no sé qué habré dicho, le salvó la vida. Dice que se puso a llorar, Sí, por supuesto. dice que se puso a llorar, se quitó la soga y se sentó. Era un programa. No, la verdad que Sí, increíble. No. pero emocional, creo.
Es parte de lo que digo, realmente. Cuando le mira, tu vida es lo que importa. Me logro que un programa de televisión, porque el programa no lo hago yo. Ya el incremento les paga, toda la estructura. Me alegro que un programa de televisión te haya salvado la vida. Me alegro por vos. Vivirla. Es otra cosa. Me dice, no me quiero sin darle algo, porque usted me dio todo. No, tranquilo. Y se saca en medio. No, estos antiguos, de verdad, me dio más lento. Dígaselo, eso. Regánselo los pinches derechos. No, no lo deseo. No lo necesito, no. No es que usted no necesita. La verdad, vaya, pues también te lo puedo aceptar. Primero necesario. ¿Cómo no? Sí es necesario para mí retribuirle algo de todo lo que usted me dio. Nos dimos la mano, se fue, me dice mi hijo menor, papi, que extrañes tu vida. Perdón, que realmente. Algún día tendremos historias también que cuando uno escucha esa historia realmente sabe que hay un propósito en lo que uno está haciendo. Pues el aire, pues nada más de agradecer por el tiempo, pues también pues, es increíble porque hay cosas que casos que uno sabe, pero que no, o sea, que de repente, como lo decimos hace 3 minutos, el poder de uno es importante. Y no sabemos, olvidamos. Sí. Pues te quiero dar las gracias realmente, gracias por habernos acompañado, gracias por hacer tiempo en tu apretada agenda, realmente un cierre súper maravilloso, increíble, que no queda ha sido importante, amigos, gracias a ustedes por estar viendo la temporada número 2, episodio número 1 de esto quién es. Boris, nada más pues nuevamente darte las gracias una vez más. Amigos, solo invitamos a que pues sigan a Boris de Barraza, también en la parte, ya viene la obra de teatro, así que en el Teatro Thomas pues pueden llegar por ahí. Se hace perdió que la recuperé, pero aquí comenzó vamos a ver por aquí las redes sociales de este puñet, de Boris Barraza, una trayectoria bastante increíble, pues cine, teatro, psicólogo clínico, ex sacerdote, lo que seminario, pero bueno, realmente muchas gracias Mario Benito como productor, gracias a ustedes allá con nuestros estudios, estamos súper contentos, realmente créanme que ha sido enriquecedor, espero que a ustedes también les haya gustado, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse al canal en YouTube, véanlo en TikTok, véanlo en todas las redes sociales, porque lo estamos haciendo para ustedes, ven este también para serlos famosos más de lo que somos, vean. Somos famosos, no nos interesa ser famosos. Realmente es súper importante, queremos llegar a muchos canales, queremos llegar a muchos lugares, queremos llegar a historias como la de ellos, una historia realmente auténtica, una historia que realmente vale la pena contar, porque los que lo han visto, lo miraban en Buena Onda, en todos los lugares, los que han pasado consulta con él saben que él es muy profesional, pero no sabían eso. Yo estoy seguro que mucha gente no sabía que Boris iba a ser humorista. Seguro que no. Y esas son las historias que podemos contar con ustedes, queremos contarles en este que estamos súper contentos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Episodio número 1, episodio número 1, temporada número 2, ya están nerviosos en flujo, porque dejamos solo estar con este podcast, con este episodio. Así que nuevamente, dándole las gracias, seguimos avanzando y por favor, no nos dejen de ver. Denle like, compártelo y nos vemos. Temporada número 8 comienza y salud.